Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, arbitraje internacional y contratos petroleros. Nuestro invitado, Henry Llanes, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Trabajó en el sector del petróleo por muchos años. Fue diputado de la República y asambleísta nacional. Ha escrito varios artículos y libros sobre el tema petrolero. Bienvenido, Henry, al podcast de La Voz de la Amazonía. Un gusto estar con ustedes. Hemos estado en un tiempo bastante particular en cuestión de arbitrajes. Entonces nos gustaría saber, ¿por qué Perenco acudió a un arbitraje internacional? Bueno, lo que yo siempre he manifestado a los medios de comunicación, que la vía que utilizó Palacio, el gobierno de Palacio, y cuando ministro de Economía y Finanzas, el señor economista Diego Borja, era realmente temerario contra el país, porque ir a una reforma cuando los contratos se están ejecutando, para modificar los contratos, eso era ponerle al país prácticamente al filo del abismo, a que los jueces, a que la justicia en un momento dado le vayan a sancionar. Y eso era tan evidente que no se requería ser muy inteligente para hacer para no hacer una cosa de esas como la que se impulsó por parte de Diego Borja, ¿no? Y de Alfredo Palacio, ¿no? De que se incremente, digamos, de que el Estado participe del 50% de los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo. Hicieron la reforma y en la ley previamente eso no decía, tampoco el contrato decía eso, y yo le veía como que nos iba a venir un golpe bien duro para el Ecuador, y hecho que se ha dado. Era simplemente digamos, cuestión de tiempo, ¿ya? Y era entregarle a la contratista prácticamente todos los elementos, todas las pruebas a su favor, ¿no? Y a mí me parece que eso no era correcto. Entonces, hoy lo de Perenco con los 412 millones de dólares es consecuencia de eso, y lo de antes, lo de Burlington, 378 millones de dólares, es uno más, era un segundo antecedente. Y yo también conocí el caso de Oxy, ¿no? Yeah. El tema no era por ahí. Yo tengo un libro de contratos petroleros, y ahí les demuestro en ese libro de contratos petroleros que algunas contratistas habían incurrido en incumplimientos contractuales. Entonces, si yo hubiera sido ministro, si hubiera sido presidente ejecutivo de Petroecuador, lo que hubiera impulsado más bien es la acción de caducidad que el propio contrato, que la ley lo estipula. Y cuando una contratista, dice la ley, cuando una contratista es reiterativa en el incumplimiento de las obligaciones, es causa de caducidad del contrato. Sí. Entonces yo me hubiera ido por ahí porque Perenco venía incumpliendo, tal es así que el propio laudo arbitral le dice que tiene que pagar 50 millones de dólares por daños ambientales, ¿no? Y entonces yo creo que esa era la vía y no lo otro que hicieron, que esto es tremendo, ¿no? Y claro, entonces, digamos, una de las causas es por el arbitrio, por el abuso, por la falta de ser respetuosos de la institucionalidad y de la ley. Es que estos funcionarios públicos le causan este enorme problema al país, ¿no? ¿Ya? Y obviamente también hay que tomar en cuenta que la ley de hidrocarburos es una ley desactualizada, es una ley que se codificó en el año 1978. De 1978 hasta acá le han hecho más de 40 reformas, ¿no? La constitución actual, la ley actual de hidrocarburos no ha sido cotejada con la reforma constitucional del año 98, y tampoco con la del 2008. Entonces es una ley desactualizada, redundante, contradictoria, inconexos sus textos, ¿no? Entonces no hay cómo administrar de manera correcta la gestión del sector hidrocarburífero mientras tengamos esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Que los contratos, cuando se los firma, se lo hace en función de esta ley. Entonces, si esta ley está mal, el contrato también anda mal, ¿no? Henry, ¿en qué consiste exactamente la Ley 42? Esta Ley 42 tiene que ver con el incremento del precio con la participación del Estado del 50%,
en los ingresos extraordinarios del incremento del precio del petróleo. Eso se lo hizo por ley. Vino Correa y Correa no estuvo de acuerdo con eso y dijo, no, el Estado tiene derecho a participar del 99%, eso es lo que vamos a aprobar, de los ingresos extraordinarios del incremento del precio del petróleo. Y que el contratista participe del 1%. Eso lo dijo de manera contundente, impactante, a nivel de esa política de comunicación intensa que tenía Correa direccionada, ¿no? Para beneficiarse de esa imagen política, para tener beneficios de sus adherentes, ¿no? Consolidar la adhesión de las masas a su proyecto político, ¿no? A su imagen política, a su liderazgo político. Entonces, todo estaba en función de eso. Entonces si Palacio la hizo reformando la ley, que es la ley 42, en cambio Correa la hace con decreto. Si lo de Palacio estuvo mal, lo de Correa a través del decreto fue peor. Ya. Claro, fue peor, agudizó más las cosas. Entonces eso enconó fuertemente a las contratistas y allí habían varias contratistas que querían iniciar acciones ante arbitrajes internacionales, ¿no? Estaba esta empresa Petrobras, la propia Repsol, ¿ya? Y alguien más, ¿no? Entonces, ahí lo que al final se quedaron, estamos pidiendo la información, al final se quedó Burlington y Perenco, pero ya le estamos pidiendo al procurador que nos informe desde el año 2007 a la fecha cuántos laudos arbitrales se han dado en contra del Estado ecuatoriano, de esos cuántos ya han sido fallados en sentencia de manera definitiva. Están pidiendo los amigos legisladores a que el señor procurador le informe y cuáles están pendientes. Precisamente sobre estos arbitrajes, los que conocemos, es lo que son de dominio público contra Chevron, Willie Parsons, Merck Sharp and Down, ¿cuál creemos que será el desenlace? Yo creo que con el caso de Chevron, yo creo que ahí, como veo que Chevron está prácticamente obteniendo fallos a su favor en todas las cortes internacionales, ¿ya? Y en donde este grupo de abogados que estaba iniciando que inició la acción legal en el Ecuador y que también la interpuso en cortes internacionales, observamos que prácticamente como que no tienen fundamentos para argumentar la demanda, y entonces están perdiendo. Y yo lo que creo es que allí nos puede venir una situación bien difícil para el Ecuador, porque las empresas internacionales como Chevron, como Texaco, como cualquier otra, tienen una imagen construida a nivel internacional. Y esa imagen construida a nivel internacional es como un performance que le permite a la contratista tener, por decirle, mejores argumentos a su favor, tiene una mejor categorización, ¿no? Dentro del mercado. Y claro, si alguien sale con una cosa como estas, ¿no? Como le han iniciado a Chevron, entonces allí hay daños y perjuicios, ¿no? Entonces, y se corre el riesgo que una vez que cierre el anillo, todas estas instancias a nivel internacional, la compañía puede iniciar una acción por daños y perjuicios en contra del Estado ecuatoriano. Y también cuenta usted que el Frente de la Amazonía, la demanda original fue por 18.000 millones de dólares, después la bajaron a 9.000 millones de dólares, en eso se mantuvieron, allí lo comprometió al gobierno, al Estado, el señor Correa, porque se hizo parte de los accionantes, y eso me parece a mí que no era correcto, porque el Estado tenía que mantenerse al margen, ¿no? Pero claro, Correa necesitaba ese protagonismo, necesitaba ese nivel de lucha política, ¿ya? Para mantenerse en la opinión pública al más alto nivel, ¿no? En cuanto a su imagen política, ¿no? Y entonces acá lo que habrá que esperar es yo no sé si en este año 21 o 2022 ya Chevron cierre todos los casos, y entonces me imagino que
ellos estarán pensando, no sé, yo simplemente me imagino que la empresa no se va a quedar cruzada de brazos. Yo creo que no se va a quedar cruzada de brazos, así como sucede en todo juicio. Si alguna persona, como persona natural, o digo usted una empresa, que se inicien acciones de manera infundada, puede ser objeto de contrademandas, ¿no? Entonces, por supuesto. de eso es lo que yo me temo que a lo mejor puede darse, y eso, nosotros estamos diciendo que debe haber un juicio de repetición para que quienes han causado daños como funcionarios públicos, producto de sus acciones en contra del Estado, sean ellos los que tengan que responder a través de una ley de repetición, ¿no? Y con las otras empresas, Willie Parsons, Mercury Chappendam, ¿cuál cree que será el desenlace? Yo todavía no, de lo que no sé, se le está pidiendo contra el procurador, pero de ellas no se ve digamos, ningunos fallos de primera instancia, ¿no? No hay un dictamen del tribunal arbitral, pero habrá que esperar un tiempo más, ¿no? Porque no necesariamente estos laudos arbitrales se generan en 2 o 3 años, ¿no? Claro. Se demoran un tiempo, y entonces allí todavía no hay ningún pronunciamiento, y habrá que, como digo, estar a la expectativa, ¿no? de lo que resuelvan los arbitrajes internacionales. ¿Cuál ha sido el mejor contrato petrolero que ha tenido el país? Yo, por los datos que tengo, por las investigaciones que tengo, el mejor contrato ha sido el que he suscrito con la compañía Texaco bajo la fórmula de consorcio, ¿no? El Estado con el 62.5% de acciones, la contratista con el 37.5%, el rendimiento para el país en 20 años fue de 23.500 millones de dólares, de la contratista 1.700. Los costos de producción en promedio del barril del petróleo fueron $3, y los costos no excedieron del 20% de los ingresos del barril del petróleo. Pero el desastre viene a partir de los años 90, cuando termina el contrato con la compañía Texaco y entran una cantidad de compañías en donde los costos de producción, como los que firmó el señor Correa, son tremendamente exagerados, ¿no? Claro. Se han entregado a las contratistas contratos cuando los costos de producción, cuando han estado en manos del Estado, los campos petroleros, por ejemplo, Auca, Shushufindi, Hacha, esos campos han tenido un costo de producción, cuando han estado bajo la operación de la empresa estatal, ha sido de $6, de $8. Luego los pasan al sector privado, en el de Auca con Schlumberger, $26, con Shushufindi cerca de $33, con Sacha una cosa igual, y con otros campos no se diga. Entonces eso realmente ha sido enorme perjudicial. Entonces, comparando la distribución de la renta petrolera entre lo que se dio con el consorcio CP-Texaco y lo que se está dando lo que se ha venido dando con estos contratos desde los últimos 30 años, no tiene nada de comparación. Y luego lo otro, lo que yo he señalado en los medios de comunicación, un contrato de esa naturaleza bien hecho, que lo impulsó el contraalmirante Gustavo Carrín Ampudia, a lo largo de la vida del contrato, desde el año 72 al 92, de lo que yo tengo información, nunca se generaron este tipo de controversias, nunca se dio este caso de que Texaco acuda a un arbitraje internacional para que se administre justicia por algún supuesto perjuicio que se haya generado. No se generaron ese tipo de controversias porque al frente de Texaco, acá en el Ecuador, existía un hombre que era eminentemente profesional. Me refiero a René Bucarán, al ingeniero René Bucarán. Había veces que teníamos fuertes discrepancias con él, pero eso no impedía de que en mi caso reconozcan las ejecutorias de una persona formada en la vía petrolera, formada en gestión petrolera, conocedor del petróleo, un apasionado era René Bucarán del manejo de la actividad petrolera. Entonces, como digo ahí, no se produjo ese tipo de problemas. Yo estuve de asistente al gerente de CEPE en el año 1982,
1983, René Bucarán iba a la gerencia de CEPE, y llegaban sus informes, y ahí había un coordinador, el ingeniero Brau, que era el representante ante el consorcio, sí. y el mundo Brau, ¿no? Sí, y él manejaba esos informes como era un hombre serio. Allí nunca se produjeron problemas, pero desde el 90, de los años 90 acá, han sido una serie de problemas con una serie de contratistas que prácticamente no se compara el rendimiento que ellas generan a favor del Estado, un rendimiento marginal, que es todo lo contrario de lo que se dio con el consorcio CEPE-Texaco, ¿no? Henry, ¿es posible replicar el mismo contrato que se tenía con Texaco en la actualidad? Yo creo que sí. Hay que crear esas condiciones para... Yo soy partidario de ese modelo de contrato. Que haya una sola empresa que opere en una región amazónica, una empresa de prestigio internacional, ExxonMobil, Shell, no sé. Hay tantas empresas internacionales en materia petrolera. Incluso se puede mejorar la participación del Estado, podría ser del 75%, ¿ya? Yo lo que digo es que el Estado tenga esas acciones, ¿no? Y pueda, por ejemplo, ser un socio clave del Seguro Social bajo un nuevo esquema, bajo una nueva ley, y también la operadora, ¿no? La operadora de los campos petroleros también, que tenga una participación accionaria, ¿no? Entonces, digo usted, ahí deberían haber 3 socios, el Estado con su mayoría de acciones, ¿no? El Seguro Social como accionista, en donde esas acciones que tenga el seguro, que sean como parte de las obligaciones de pago que tiene el Estado con el IES, porque el Estado le debe más de 20.000 millones de dólares allí, ¿no? Así es. Y tiene unas inversiones más o menos de 9.000 millones de dólares, de manera que sumando lo que son deudas, malas inversiones en bonos, eso está más o menos como 31.000 millones de dólares, ¿no? 31.000 millones de dólares, que significa el presupuesto del presente año, ¿no? El Estado, bien difícil que pague, no tiene recursos porque la deuda pública del Estado ecuatoriano está más o menos sobre los 63.000 millones de dólares. El petróleo está hipotecado hasta el año 2024. Entonces, y con la pandemia, las pérdidas han sido enormes. Hasta febrero de este año hubo, el INEC mencionó de que 650.000 personas perdieron el empleo. Eso afecta a los aportes al Seguro Social. También afecta a las arcas del Estado, porque solamente en el caso del IES, según el economista Fernando Mosquera, el costo para atender la pandemia es de 100 millones de dólares mensuales al Seguro Social, ¿no? Al Ministerio de Salud es otra cosa. Entonces al año significan como 1.200 millones de dólares que tiene que el IES, los afiliados del Seguro Social, porque la plata que maneja el Seguro Social es de los afiliados. El Estado no inyecta dinero al Seguro Social. Entre comillas, de acuerdo a la ley, debería digamos, estar aportando al día, debería estar al día con el pago del 40%, pero eso no se da. El 40% se queda solo en la letra, se queda solo en el papel, pero en la realidad no se da. Entonces, digo usted, si juntamos estas ideas, ¿no?, que es lo que yo estoy exponiendo a algunos amigos de la Asamblea, es preferible, porque antes que exista un consorcio de esa naturaleza, antes de estos contratos que tenemos ahí en la región amazónica, firmados de esa manera sé que hay más de 22 contratistas allí, ¿no? Entonces propondríamos un consorcio que sería Estado representado por el mismo Estado y el IES y una empresa extranjera. Sí, que tiene que ser adjudicado los campos petroleros para la operación de los campos, claro, para la operación de los campos petroleros a través de una licitación internacional. Entonces allí vamos a tener mayor eficiencia, allí vamos a tener cero corrupción, porque una contratista de ese nivel lo que cuida es va a estar sobre el Estado, ética, la parte moral, ¿no? Entonces no va a permitir pues que alguien cometa errores al interior de la empresa, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas, ese es uno de los beneficios que puede tener el Estado. Además porque ya los tuvo. Entonces yo no estoy hablando de memoria. Claro, por supuesto. Ya los tuvo con la compañía Texaco,
durante 20 años, ya lo estuvo, y de lo que yo sabía, la compañía Texaco quería renovar el contrato. Pero bajo estas decisiones equivocadas de los gobiernos, hicieron que salga Texaco. Lo que se debió hacer más bien es mejorar la participación accionaria. ¿Por qué? Porque ya estaba la infraestructura desarrollada, la infraestructura Por petrolera. supuesto, ya tenía 20 años acá. Sí, claro, oleoductos secundarios, Así es. un oleoducto principal, hoy son 2 oleoductos principales, ya tenían el tendido eléctrico, tenían obras civiles, en fin, los campos ya en producción, ya más de 60 campos petroleros, ¿no? Entonces no es como cuando Texaco entró a la región amazónica en los años 60. Entonces, esa infraestructura que tenemos hoy no había en los años 60. No, por supuesto. No había. No. Entonces, imagínese usted la participación ahí, fue, como le mencioné al inicio, 37.5 para la contratista y 62.5 para el Estado. Entonces, ahora no puede ser de esos mismos porcentajes. Con los antecedentes que ya le menciono, yo creo que usted debe mejorar la participación para el Estado, para que el Estado pague con una parte de acciones al Seguro Social. Y allí formar, como ya hubo en el caso de Texaco, un comité de administración de contratos multidisciplinario, ¿no? Que se tiene que tener allí por obvias razones. Un geólogo, un ingeniero petrolero, un ingeniero de yacimientos, tiene que tener ahí un economista, tiene que tener un abogado del lado y lado, ¿no? Entonces, ese comité de administración de contratos, ¿a qué se dedica? A hacer un seguimiento, una evaluación, un control, ¿no? De la ejecución del contrato, de la ejecución de las obligaciones de derechos de las partes. A eso se dedica. Así es. Porque no es que gerencia. El que gerencia la operación de la empresa es la contratista. ¿Ya? Lo que pasa es que la gerencia de la contratista tiene que entregarle al comité de administración de contrato toda la información contable, ¿no? Y los costos, ¿no? De cómo se viene dando el manejo financiero en la empresa, para que el comité de administración de contratos también vaya reportando al gobierno, ¿no? Digo usted, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la propia Asamblea Nacional, etcétera, de cómo viene rindiendo el contrato. A mí si esto se debió hacer en los años 90, pero lamentablemente se dejó pasar 30 años para que esto se esté dando hoy en día, en donde el Estado ve perder mucho dinero con esos altos costos de las contratistas, ¿no? Y operando más de 22, ¿no? Y todas llevándose la mayor parte del petróleo por la vía de las tarifas. Entonces no puede ser. Yo estoy en desacuerdo con eso. Henry, y a propósito de contratos petroleros, ¿por qué no vienen las empresas grandes al país, las petroleras grandes acá al país? Primero porque también ha habido una desvalorización también de la política, ¿no? Lamentablemente la política del Estado ecuatoriano se ha venido deteriorando, ¿no? Fuertemente, ¿no? Vimos en el gobierno de Correa una enorme corrupción, vimos en el gobierno de Moreno también una gran corrupción, también se dio en gobiernos anteriores, por eso que fueron destituidos el presidente Bucarán, después tuvo que salir de Yamil Maguad, después salió Gutiérrez, ¿no? Todo eso le afecta a la imagen, ¿no? Y le resta confianza al Ecuador, le resta credibilidad. Entonces lo que se tiene que hacer es mejorar la política, ¿no? Entonces por eso es que ahora estamos trabajando algunos actores sociales, ¿no? Con actores políticos que eso va a ser la tarea nuestra, a efectos de ir orientando de manera correcta, ¿no? Estos temas que estoy tratando con usted, y que eso sirva, que si sale de los sectores sociales y de estos sectores sociales políticos, ¿no? Que están preocupados por la política, y son ellos los que maduran una idea como la que estoy manifestando yo, eso le puede generar otra imagen al Ecuador. Entonces allí sí usted va a ver que si se mejora la imagen del Ecuador, la experiencia, se tiene confianza en el gobierno, van a venir empresas serias, que lo que se quiere en el Ecuador es tener una sociedad, una participación internacional de empresas, tanto lo que es explotación petrolera como lo que concierne a la industrialización del petróleo, ¿no? Porque allá también se requiere asimismo conformar una empresa de economía mixta, en cambio, que permita procesar el crudo
y con sus derivados abastecer el mercado interno, es decir, dejar de importarlos, ¿no? En cuestión precisamente jurídica, ¿cuáles son los vacíos legales que tiene la ley de hidrocarburos hoy por hoy? Eso es tremendo. Solo le voy a dar dos ejemplos, ¿no? La ley de hidrocarburos, por ejemplo, hoy dispone, actual, de que el Estado recibirá como ingresos estatales de los valores que provengan de las regalías petroleras, de los ingresos que provengan de las primas de entrada, de los derechos superficiarios, de los aportes en obras de compensación. Entonces, esos son imposiciones de poca monta, con excepción de las regalías, ¿no? Son imposiciones de poca monta que no tienen mayor importancia, diría yo, para la magnitud del negocio, ¿no? Ya. Y sucede que la misma ley en otra parte, ¿no? Del contenido de la norma, los exonera los contratos petroleros, las exonera del pago de regalías petroleras, los exonera de primas de entrada, los exonera de derechos superficiales, los exonera de aportes en obras de compensación. Entonces uno ciñéndose a la ley y uno pregunta, ¿y de dónde reciben los estados el ingreso? Por supuesto. Y además lo que causa ese ripple, además hasta el día de hoy, yo no sé qué tiempo más va a estar, la norma está definiendo esos ingresos en sucres. Y el sucre ya no. No, el sucre ya no existe. No existe. Entonces tiene que estar dólares. Y eso no está. Actualizado. Entonces hay que trabajar en la reforma de manera urgente. Nosotros estamos proponiendo una nueva ley. Pero en este mismo caso que le menciono de que los ingresos están así determinados y para pagarse en sucres, está perdida la norma del objeto principal. ¿Cuál es el objeto principal de los ingresos para el Estado? Una, por la explotación directa que realice la empresa estatal de los yacimientos petroleros. O sea, por los ingresos que se generen de la explotación directa que realiza la empresa estatal de los yacimientos petroleros. De la eso debería estar en un artículo. Segundo artículo. En el segundo artículo debería estar de los ingresos que provengan de la explotación petrolera de los contratos que ha suscrito con el Estado con las contratistas internacionales en exploración y explotación de petróleo. Ya. Eso debería estar ahí. Lo tercero, debería estar allí, es, por ejemplo, lo relacionado con la comercialización de los derivados en el mercado interno y con la exportación del petróleo a nivel internacional. Y eso no está. Pero la industrialización de los derivados, ¿cómo le haría? Claro, imagínense que como lo han dicho ya algunos ingenieros químicos especializados en petróleo, del petróleo a nivel mundial, se generan en el escenario de la petroquímica, se han generado como más de 4.000 productos, ¿no? Y el Ecuador ni siquiera el diésel, ni siquiera la gasolina, ni siquiera el GLP los tiene que importarlos, ¿no? Exacto. Imagínense que GLP importa el 88%, en diésel importa el 75%, en gasolina se importa más del 60%, dependiendo del precio del petróleo. Pero aquí el Ecuador ha importado anualmente 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, y un país dolarizado, porque si nosotros hiciéramos el dólar, bueno, pues decimos, le ponemos el papel en la maquinita y que fabrique el dólar. Se sigue produciendo, no. pero nosotros no hacemos el dólar, entonces tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ¿qué sucede? Que desde el año 2007 al año 2019, el Ecuador importó más de 49.000 millones de dólares solo en los tres productos, GLP, diésel y gasolinas, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros hubiésemos tenido la mentalidad de los japoneses, ¿no? Norteamericanos, europeos o de Singapur? Hubiésemos procesado el petróleo. Y más bien, en vez de exportar petróleo, hubiésemos exportado derivados, ¿no? Entonces el Ecuador, por ejemplo, desde el año 1972 a diciembre del año 2020, ha exportado 175.000 millones de dólares. Eso ha exportado, por la venta del crudo, ¿no? Ya. Perdón, ha obtenido esos ingresos. Por la venta del crudo, claro. 100 millones de dólares por la exportación del crudo. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos exportado derivados?
no hubiesen sido 175.000 millones los que hubiera ingresado, sino 250.000 millones de dólares. ¿Ah? Eso hubiera ingresado al Ecuador. Y si nos metíamos a la petroquímica, digo usted, a los productos sintéticos, a los plásticos, a la urea, a los lubricantes, ¿ya? Seguramente los ingresos hubiesen sido exponenciales, ¿no? Porque, como usted sabe, para el costo de un galón de lubricante para un carro Mercedes-Benz, para un carro de alta gama, cuesta $50, $55, ¿no? El galón de gasolina extra, $2, ¿no? Así es. Entonces con una gran visión, que es lo que debió tener el Ecuador, que nunca lo pudo hacer, es ir a la petroquímica, ¿no? Pero entonces esas son las enormes falencias que tenía el Estado sobre la industrialización, gravísimo, porque eso ha significado un enorme daño material, un enorme daño económico al país, ¿no? Eso es muy grave. ¿Y considera que Guillermo Lasso va a poder cumplir la oferta de aumentar la producción de crudo de 500.000 a 1 millón de barriles diarios? No creo. Yo creo que él, como él no es un especialista en el área petrolera, no es un estudioso, él ha dicho lo que han dicho los amigos ingenieros petroleros. Allí hay una organización que es de la coalición petrolera, y ellos dicen, nosotros vamos a 1 millón de barriles de petróleo. Ellos lo dicen en cada vez que pueden, ¿no? Y yo siempre les he preguntado, a ver, en los años 70, cuando teníamos unas reservas sobre los 6.000 millones de dólares, allí no se le ocurrió al país ni al gobierno subir la producción a 1 millón de barriles por día. Estando Texaco, ¿no? Estando Texaco. No se les ocurrió. No se les ocurrió. Cuando habían más de 6.000 millones, ¿no?, de barriles en el subsuelo. Yeah. Ahora tenemos como 900 millones de barriles en el subsuelo de reservas probadas. ¿Cómo incrementar a 1 millón cuando hay 900 millones de barriles de reservas probadas, ¿no? Es decir, digo usted, 5 veces menos, ¿no?, de lo que sucedió en los años 70. Una. Dos, dicen que con reservas probables y con reservas estimadas se podría llegar a 4.400 millones de dólares. Pero hay que tomar en cuenta que son expectativas de que se podría haber petróleo comercialmente recuperable. Ahora, para esas expectativas, llevarlas a la concreción, se necesita invertir dinero, claro, ¿no es cierto? Se necesita mucha inversión. Y el Estado no tiene. Ahora, se puede ir con una contratista, pero con una contratista como la que yo le menciono, un modelo de contrato como yo le menciono, a lo mejor sí, ya. Pero los resultados no los va a tener 1 año. Claro. Ni en 2 años, ni en 3 años, ¿no? Y finalmente, dentro de esto, los yacimientos están generando 95% de agua, ¿no? De cada 100 barriles de petróleo. Claro. Perdón, sí, claro. ¿Cree que será posible explotar el crudo en el suroriente? Bien difícil. Yo creo que no. Es bien difícil. Ahora digo usted, ahora hay una concientización de los pueblos amazónicos, de las comunidades amazónicas muy fuerte. No le van a permitir a nadie ampliar la frontera petrolera en Pastaza, ni tampoco en Morona, Santiago. Pero lo que tienen que hacer los gobiernos es más bien mejorar las tecnologías, digamos, la explotación petrolera con otras tecnologías, con mejores tecnologías de los yacimientos que ya se vienen explotando desde los años 70. Están diciendo de que allí se podría llegar a una recuperación de reservas, más o menos con nuevas tecnologías, con un 25% de las reservas in situ. Bueno, si es que eso fuera factible, ahí compensaría, ¿no? Ahí compensaría el Estado en cuanto a ingresos de los que posiblemente podría tener explotando petróleo en Pastaza y en Morona, Santiago. Entonces podría haber una compensación, pero para todo eso se requiere de un mejor liderazgo. Usted recuerde que en el caso del presidente Lasso, él es un desconocedor de estas actividades económicas que le menciono y no tiene una mayoría ahí en la Asamblea que le permita tomar esas decisiones. Hay un sector que quiere que se ha beneficiado del petróleo y que es el que influye para poner autoridades en el sector petrolero, que ellos quieren mantener el statu quo.
Entonces, con ese statu quo, lo que significará en el supuesto que llegaría Lasso a explotar 1 millón, que lo dudo, que en su mandato lo logre, bueno, si no se modifica la ley y si no se modifican los contratos, bueno, serían esas empresas las beneficiarias. Y a mí me parece absurdo, en el supuesto que sea una realidad, es explotar 1 millón de petróleos para que la mayoría se lo lleven ellos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y una última pregunta, ¿cuál sería el futuro inmediato de la industria petrolera en el país, con todo lo que está pasando? Y yo lo que creo es que no va a cambiar. Si es que se mantiene así como está, eso no va a cambiar. Y para que cambie, diga usted, en el gobierno de Lasso, por lo menos debería haber una nueva ley de hidrocarburos, por lo menos debería haber un nuevo contrato, ¿no? ¿Ya? Y por lo menos debería haber un avance que lo podría concretar Lasso, es decir, ese modelo que yo le estoy manifestando para explorar y explotar los hidrocarburos del contrato de asociación tipo consorcio, y que se firmara un contrato en esa línea con esa participación tripartita del Estado, del Seguro Social y de una contratista. Si eso se llegara a concretar, sería el éxito, ¿no? Y si para la materia de refinación también se firma un contrato de economía mixta, en donde el socio mayoritario es el Estado, ¿ya? Pero la contratista podría entrar allí con capital y con tecnología. Hay que tomar en cuenta de que el Ecuador en materia de petrolera tiene 3 fortalezas muy claras, ¿no? La una, al disponer de petróleo, es una fortaleza enormísima, ¿no? Enormísima, ¿no? Eso no lo tiene Perú, eso no lo tiene, digo usted, Paraguay, ni Uruguay, ni Chile. Entonces es una fortaleza enorme, ¿no? Lo segundo, el tener infraestructura petrolera es otro factor muy importante, ¿no? Y lo tercero, un mercado de consumo de 17 millones de personas, ¿no? Entonces esas son las fortalezas y uno hay que tener la mente para comprender eso, ¿no? Entonces, comprendiendo eso, así como le menciono, puede, el gobierno de Lasso, si comprendiera lo que le estoy mencionando, podría realmente sería protagónico que él pudiera hacer cambios en esa línea. Yo voy a hacer lo que esté a mi alcance. Voy a trabajar con sectores que tengan visión política, y yo tengo ahí en la Asamblea Nacional algunos buenos contactos, y voy a ver si una propuesta como la que estoy mencionando, ojalá la Asamblea, los parlamentarios la cojan y sean ellos los que la propongan, porque ellos son los ejecutores de la política, ¿no? Y ellos son los que pueden hacer los cambios de la ley. Entonces, Dios quiera que nos vaya bien, y por el bien del país, ¿no? Por arreglar estas cosas tan terribles que vivimos, ¿no? Poder tener un mejor horizonte petrolero desde la política, ¿no? Desde la legislación y desde los contratos, ¿no? Muchas gracias, Henry, por su tiempo, y estaremos en contacto. Podemos un poco ampliar todo lo que sigue pasando en el país en cuestión petrolera. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre un tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-9909-58731. Gracias.